Queremos escribir la función exponencial f de t igual a 100 veces e levantado a la potencia de 0.2t en la forma g de t igual a veces b, aumentado al poder de t en ambas funciones exponenciales. A representa el valor inicial o la cantidad inicial. Entonces, si esto es 100 aquí, a es 100 en esta ecuación también. Pero para una función exponencial, con base el coeficiente del exponente o en este caso 0.2 nos da el crecimiento exponencial continuo, o tasa de disminución, y porque esto es positivo, sabemos que esta función modela una tasa de crecimiento continuo del 20%. En g de t, b-1 va a darnos la tasa de crecimiento exponente o tasa de disminución por unidad de tiempo, por lo que si es años, podemos usar b para encontrar la tasa de crecimiento exponente o tasa de desciencia por año. Así que es una tasa de crecimiento continuo, y b ayudará a encontrar la tasa de crecimiento por unidad de tiempo. Para hacer esta conversión, utilizaremos dos valores de función o dos puntos desde f de t. Ya sabemos que el valor inicial en ambos casos es igual a 100. Para destacar esto vamos adelante y utilice f de 0. F de 0 es igual a 100 veces e al 0, que es 1. Así que esto sería 100. Si f de 0 es igual a 100, esto correspondería al punto donde la coordinación x o en este caso la coordinación t es 0, y la coordenada y es 100. También utilizamos f de 1. Así que tenemos 100 veces e levantados al poder de 0.2. Obtendremos una aproximación decimal aquí. 100 veces 3 levantados al poder de 0.2. Esto será aproximadamente 122.1403. Lo que significa esto representa el punto. Cuando la coordinada es 1 y la coordinada y es 122.1403. Ahora puedo encontrar g de t. De nuevo, ya sabemos que a es igual, debemos haber reconocido que a es igual a 100. Así que tenemos g de t igual a 100 veces b levantado al poder de t. Así que ahora utilizaremos el segundo valor de función o el segundo punto para determinar nuestra base b. G de 1 también debe igualar 122.1403 para tener g de 1 igual a 100 veces nuestra base desconocida levantada al poder de t, que es 1. Es igual al valor de la función 122.1403. Ahora, porque esto es redondo, vamos a tener un margen de error leve, pero podemos ver que será 100b igual 122.1403 dividir ambos lados por 100. Tenemos b es igual a 1.2214. Otra vez si llega a 4 lugares decimales. ¿Para qué significa g of t? La función que estamos tratando de encontrar es igual a 100 veces nuestra base de 1.2214 levantado al poder de t, así que esta función nos dice que tomamos la base y el sustrato 1. And subtract 1. La tasa de crecimiento sería aproximadamente 22.14% por unidad de tiempo, así que si fuera en años, esta sería una tasa de crecimiento de 22.14% por año, que es lo mismo que una tasa de crecimiento continuo del 20%. Para verificar que nuestro trabajo es correcto, vamos adelante y compara los valores de función de f de t y g de utilizar la tabla de la calculadora gráfica. Así que también tipos en la función original en I1. Por supuesto, tenemos que usar x en lugar de t, y he tipado en la función que encontramos en I2. Y ahora compartiremos los valores de función con la función de tabla. Entonces presionaré el segundo gráfico. Y, ahora, puede haber una ligera diferencia en I1 y I2 porque tenemos que rodear nuestra base aquí. Pero si desplazamos hacia abajo, podemos ver que los valores de I1 y I2 son iguales a cualquier otro punto. En algún punto habrá un margen leve de error. Pero esto es más que información suficiente para verificar que nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.